Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo vamos a continuar con el curso de opciones financieras. En este vídeo me quiero centrar sobre todo en la parte más importante, como es la parte de cómo calcular la exposición y también no solo la exposición sino también la prima total, y todo eso para aplicar tus estrategias. Y en este vídeo, por supuesto, aparte de estos dos conceptos, también te voy a explicar de forma real, es decir, con ejemplos reales, cómo comprar opciones o cómo elegir diferentes tipos de opciones en función de las necesidades que tengamos para nuestra cartera. Por eso, para empezar, lo primero de lo que te quiero hablar es cómo calcular esa exposición y la prima total de cada contrato. Es importante entenderlo para saber no solo la exposición que tenemos, ya que estamos hablando de productos apalancados, es decir, las opciones financieras como derivados son productos apalancados, y al mismo tiempo también cuál es la prima que tenemos que pagar en total o recibir, porque recuerda que tanto comprador como vendedor por un lado tiene que pagar y por otro lado tiene que recibir. Pues para calcular la exposición de un contrato de opciones debemos multiplicar el strike, que ya te lo he explicado en vídeos anteriores, donde recuerdas que el strike es el precio de ejercicio o precio del contrato, por el multiplicador de un contrato. En este caso el multiplicador es las acciones que incluye cada contrato. Dentro de un contrato de opciones no solo hay una acción, sino que normalmente un contrato incluye generalmente o normalmente 100 acciones, por lo que el multiplicador será de 100. Hay algunas excepciones, como por ejemplo puede ser el caso de la compañía Inditex, que esa compañía en concreto, cada contrato tiene 104 acciones incluidas dentro de cada contrato. Por tanto, si quieres elegir un contrato call o put, pues en este caso tendrías que tener en cuenta ese multiplicador de 104 en lugar de 100, pero en términos generales siempre va a ser 100. Luego, además, la fórmula, que es lo importante, es en este caso exposición total igual a precio del strike por multiplicador por número de acciones. En este caso, como te digo, multiplicaríamos el precio del strike o del ejercicio por ese multiplicador, que generalmente es 100, por el número de contratos que vayamos a adquirir, es decir, que vayamos a comprar o que también vayamos a vender, y eso sería la exposición total. Por otro lado, para calcular la prima total a pagar o a cobrar, dependiendo si somos compradores o vendedores, debemos multiplicar la prima, recuerda que era por acción, en el bid y en el ask, es decir, en oferta y demanda, eso es la prima por acción, por el multiplicador del contrato y también por el número de contratos, donde en este caso digamos que la fórmula total sería prima total igual a prima por acción por el multiplicador, que generalmente son las 100 acciones que te decía, por también el número de contratos, que si queremos hacer un contrato, pues en este caso sería por 1. Ahora vamos a verlo con un ejemplo real y vamos a seguir con el mismo ejemplo con el caso de Alphabet, que como puedes ver realmente partimos de los datos del vídeo anterior, que si no lo has visto te invito a que vayas a verlo primero para que entiendas ciertas cosas, donde aquí en este ejemplo vemos que la compañía, en este caso el subyacente del contrato, está cotizando a 186,28, que no lo ves porque está la cámara, pero si me quito un momento ves 186,28, y precisamente aquí además vemos el bid y el ask, oferta y demanda, que se está negociando en el mercado de valores. Entonces, si ves dentro de esta cadena de opciones, como ya te expliqué en el vídeo anterior, aquí tenemos la temporalidad, es decir, el contrato es a 11 días, aquí está el bid y el ask dentro del contrato call, y si abrimos el apartado de descripción dentro del contrato call, se desplegará, como ves, esta parte de aquí que nos da información como por ejemplo el mes de contrato, que es a febrero de 2025, luego fecha de vencimiento 21 del 5 o de 2021 de 2025, que como ves coincide con la que hemos elegido. Luego el ejercicio, como te dije en el caso anterior, era de 180 en el ejemplo del vídeo anterior, también que es una call, es en dólares porque esta es una acción de Estados Unidos, y el multiplicador que lo tenemos aquí es 100. Por tanto, aquí con este ejemplo, si queremos calcular lo que te dije, queremos hacer una compra de call, es decir, queremos tener el derecho a poder comprar las acciones de Alphabet a 180 a 11 días, pues obviamente nos tenemos que ir aquí, donde obviamente aquí tenemos la prima que tendríamos que pagar. En este caso voy a cambiarlo para que lo veas escrito, escogeríamos el strike 180, por tanto el multiplicador es 100 como puedes ver, y aquí está la prima, que en este caso son 7,95
por acción. Bien, entonces una vez tenemos estos datos, ahora podemos calcular cuál es la exposición, es decir, a cuánta cantidad de capital nos estamos exponiendo, porque recuerda que no hay que poner todo el capital, ya que las opciones financieras te permiten apalancarte. Pues en este caso, cuál es la totalidad del capital al que nos estamos exponiendo y también cuál es la prima total que tendremos que pagar si somos compradores de call, o si fuéramos, por ejemplo, vendedores de call, cuál sería la prima total que recibiríamos. Para eso me voy a salir un momento de aquí, donde realmente voy a mantener esto. En este caso, si vamos a la calculadora, aquí podemos poner recuerda que el strike, que son 180 para calcular la exposición total, pues 180, que es el precio del ejercicio, lo multiplicamos por el multiplicador, que en este caso es 100, por tanto 180 por 100, por también la cantidad de contratos, que en este caso sería 1. Por tanto, aquí vemos que son $18.000 la cantidad de exposición total. Es decir, estamos entrando en un contrato donde queremos tener el derecho a comprar las acciones de Alphabet a 180 a 11 días y obviamente eso, en caso de ejecutarse, de que nosotros ejecutemos el derecho, nuestro derecho, porque para eso estamos pagando la prima, pues tendríamos que afrontar el pago de $18.000, es decir, comprar 100 acciones a 180. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Bien, pues tenemos que pagar para adquirir ese derecho una prima de 7,95, que en este caso son 7,95, lo multiplicamos por el multiplicador de 100 y al mismo tiempo también lo multiplicamos por un contrato, lo que son $795 en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que pagar o tenemos que poner no los $18.000, sino tan solo 795, que obviamente, como ves, los 795 sería para pagar al vendedor de la call, que como ves está a 780 y la diferencia se la llevaría en este caso el broker. Si queremos saber cuánto porcentaje estamos poniendo por adelantado de prima, para saber en este caso el porcentaje de exposición al principio, pues tenemos que dividir el total de la prima entre la exposición total. En este caso sería 795, lo dividimos entre los 18.000 y esto nos da, si lo multiplicamos por 100, pues una rentabilidad, en este caso un porcentaje del 4,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que poner la totalidad de las 100 acciones a 180, es decir, los 18.000 euros, solo ponemos hoy, en este caso solo tendríamos que poner, si hiciéramos este contrato o si decidiéramos entrar en este contrato de compra call, pues el 4,4%, que en este caso son estos 795. Ahora, por otro lado, también es verdad que si en lugar de querer pagar, es decir, en lugar de querer comprar una call, quisiéramos, por ejemplo, vender una call, en este caso recibiríamos la prima. Y si, por ejemplo, también quisiéramos hacer lo mismo, en el strike 180 seguimos estando con una exposición de $18.000, pero fíjate que ya las primas, en este caso en la parte de oferta, en el bid, ya son 7,80. Lo que quiere decir que 7,80, esto lo multiplico por 100 y al mismo tiempo también lo multiplico por un contrato, son 780, que si esto es lo que recibiría yo, ahora tendría que calcular cuál sería mi rentabilidad por aceptar la obligación de tener, en este caso, que vender las acciones a 180 de Alphabet. Pues en este caso dividido 780 entre los 18.000 y fíjate que la rentabilidad que recibiría, pues si lo multiplico por 100 sería del 4,3%. Es decir, simplemente por adquirir el compromiso de vender las acciones a 11 días de Alphabet a 180, pues recibiría una prima del 4,3%. Obviamente, con este ejemplo que acabas de ver para calcular exposición y prima total, no estoy diciendo que sea óptimo comprar una call o vender una call a 180 con Alphabet, simplemente lo estoy utilizando a modo de ejemplo, pero ahora sí, una vez has entendido este ejemplo, es decir, la importancia que tiene saber la exposición total, es decir, cuál sería nuestra obligación o compromiso en el caso de ejecutar el contrato o en el caso de adquirir esa obligación
es la exposición total y también la prima que pagamos o recibimos, obviamente para luego trazar nuestra estrategia. Esto es a modo de ejemplo, pero ahora te voy a poner un ejemplo con un caso real y en este caso para eso me voy a ir a Interactive Broker, donde vas a ver en tiempo real cómo van a ir variando las primas, vas a ver diferentes ejemplos y cómo, por ejemplo, con todo lo que te he enseñado en el canal de análisis, valoración, etcétera, etcétera, puedes utilizar esos conocimientos para elegir el contrato de opciones financieras que más se adapte a tu cartera. Bien, una vez estamos aquí en Interactive Broker, esto como ves es la cadena de opciones como te expliqué en el vídeo anterior. Pues ahora mismo lo que habría que hacer es elegir una compañía en la que tenga sentido operar con opciones. Por ejemplo, yo en este vídeo me voy a centrar en 2 o 3 ejemplos reales donde realmente se podría aprovechar las opciones financieras para obtener ventaja frente a lo que nos ofrece el mercado. Con esto recuerda que no quiere decir que sean recomendaciones de inversión, simplemente son ejemplos reales que yo, por ejemplo, podría hacer, pero que no quiere decir que esto tenga que ser bueno para ti. En primer caso, yo te quiero hablar, por ejemplo, de la compañía de Google o Alphabet, que tal y como te he hablado, pues iríamos aquí a la parte superior izquierda, en este caso escribiría Google y le daría al Enter y fíjate que se me desbloquea todo esto y seleccionaría en este caso pues la acción que es la que me interesa porque estamos hablando de cuál sería el subyacente. Pues en este caso yo quiero que el subyacente sea Google, G-O-O-G, en este caso también podría ser G-O-O-G-L, la otra opción, pero en este caso yo he escogido esta y fíjate que si voy por ejemplo aquí al apartado de Strike y cambio todos los strikes para que me salgan todos, aquí ya podemos ver absolutamente toda la cadena de opciones de la compañía de Google. Entonces, con esta compañía lo que puedes ver es precisamente que ahora mismo el precio bid y ask se sitúa en 186,44, 186,50, como ves va variando y el último precio negociado, que me voy a quitar un momento, ves que es 186,47, por tanto vamos a asumir a partir de ahora, porque como se va a ir moviendo, que el precio es 186, vamos a ver qué contratos podría ser. Bien, lo primero, como ya te he explicado en el canal, tanto en el vídeo 1 o en la parte 1 y en la parte 2, te he explicado tanto qué son las opciones, para qué sirven, también los tipos de contrato, es decir, call y put, que los tienes aquí precisamente. Luego tienes aquí las letras griegas, que esto, como digo, es algo más avanzado que no voy a explicar en este curso básico. Y por supuesto también tienes aquí volumen, interés, es decir, cantidad de contratos, cantidad de negociación, que eso sí es interesante, pero la parte más importante son las primas en oferta y demanda. Y fíjate cómo en Interactive Broker, al poner el ratón encima, fíjate que aquí, por ejemplo, sale sell y aquí sale buy, donde básicamente es vender y comprar, aunque yo ya, como te expliqué, por si no lo ves así en este broker, pues básicamente sería oferta y demanda. Pues en este caso todo esto es venta, todo esto es compra, y dentro de las put todo esto es vender una put y todo esto es comprar una put, y las primas diferentes en función de los strikes diferentes. Aquí lo que tiene sentido es, primero, saber con el subyacente que estamos manejando, es decir, con Alphabet, qué es lo que quieres hacer con Alphabet. Es decir, primero, plantéate, para ti, Alphabet está cara, Alphabet está barata, Alphabet está en precio, quieres mantenerla a muchos años, tienes la intención de venderla en el corto plazo, es decir, en meses o como mucho en pocos años, porque ya a lo mejor consideras que está cara o no te está gustando lo que está haciendo la compañía. Esto es importante porque en función de lo que tú creas o de lo que tú quieras hacer con el subyacente, es ahí donde debes de elegir un contrato u otro. Para ello, lo primero que hay que hacer, y es importante, me voy a ir aquí a la parte de ticker, donde obviamente aquí voy a poner la compañía de Google, que esta compañía, pues por supuesto, como ya sabes y te he enseñado en el canal, a valorar, a analizar compañías, es decir, a analizar por múltiplos, si está caro, si está barato, qué beneficios va a presentar, márgenes, todo esto, es decir, la contabilidad, todo eso, como sabes, lo puedes encontrar en el canal. Y gracias a esa información, porque obviamente si no supiéramos qué es lo que hace la compañía que hay detrás de este contrato, pues vamos a ir a ciegas. Ojo, ten en cuenta que en las opciones ya de por sí hay ciertos riesgos que son mayores que las acciones normales, como por ejemplo, digamos, el apalancamiento y todo esto, pero el que tú no sepas lo que quieres hacer no es
que sea más riesgo, simplemente es estupidez, porque es meterte a hacer una cosa que no sabes lo que quieres hacer. Por tanto, antes de meterte en opciones, yo te recomendaría sí o sí que sepas analizar empresas, porque si no sabes lo que vale el subyacente, por tanto no sabrás qué contrato es el más interesante para ti. Y con este ejemplo creo que más o menos te puedo explicar por qué aquí está la importancia de saber cuánto vale el subyacente. En el caso de Alphabet, como puedes ver, fíjate que está cotizando, según estoy grabando el vídeo, a 20,44, es decir, a 20 veces per forward, es decir, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, y 28 veces free cash flow forward también, es decir, teniendo en cuenta el free cash flow que generará de aquí a 12 meses. Esto, por supuesto, te puede parecer caro o barato, dependiendo del análisis, de lo que hayas analizado del sector, de lo que conozcas de la compañía, etcétera, etcétera. Yo, para simplificar los cálculos, me voy a ir aquí a la parte de valoración y, como ya te he enseñado en el canal, si vamos, por ejemplo, al histórico de la compañía, puedes ver, por ejemplo, que en el histórico total, aquí puedes ver que la media ha sido de 22,79 veces, que como sabes, esta compañía, al estar dentro de un sector que siempre, digamos, que está en el ojo del huracán por los medios de comunicación y por los diferentes gobiernos, pues obviamente los múltiplos que se han pagado por esta compañía han sido más bajos de lo que realmente esta compañía merecería. De hecho, lo normal es que este tipo de empresa o este tipo de negocio como mínimo mereciera 25 veces per o free cash flow, pero aquí ves que hay una media de 22,79 veces. Bien, lo curioso es que si ya hemos visto que esta compañía ahora mismo, a los precios actuales, está cotizando más o menos en el rango de 20 veces, podríamos decir que está ligeramente barata, es decir, ligeramente por debajo de la media histórica. Pero también es verdad que esta compañía a lo largo del tiempo ha ido mejorando, ha ido demostrando la resiliencia que tiene, y obviamente no es lo mismo los múltiplos que se pagaban al principio por esta empresa que los múltiplos que se pagan ahora. Si vamos, por ejemplo, a los últimos 10 años, fíjate que ya la media es 23,81, a los últimos 5 años ya se acerca casi a las 25 veces, 24 veces, y de hecho incluso fíjate que aquí los últimos años de media se ha pagado más o menos unas 20 veces de rango, y fíjate que si lo comparamos con pandemia, esta compañía llegó a bajar a las 19-20 veces. Por tanto, podríamos más o menos llegar a la conclusión de que esta compañía, el rango bajo de lo que ha pagado normalmente el mercado son 20 veces, pero que el rango medio se podría situar en las 24-25 veces. Por tanto, esta compañía ahora mismo está ligeramente barata. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer con esta compañía pensando a largo plazo si no tenemos acciones, o también si tenemos acciones en este caso? Bien, pues para eso volvemos al Trade Workstation, donde en este caso aquí está la compañía. Ves que la línea que te expliqué que está aquí es justo donde está el precio ahora mismo, entre 185, entre el strike 185 y 187. Por tanto, esto quiere decir que está cotizando, como ves aquí arriba, 186,33 y con 36, está más o menos en ese rango. Y digamos que a este precio 186 más o menos está en el rango de ¿qué? De 20 veces múltiplo per. Por tanto, si creemos que esta compañía a largo plazo merece un múltiplo de 24 veces, que es la media de los últimos 5 años, y además hemos estudiado la compañía y sabemos que para los próximos años puede tener un crecimiento en EPS superior a doble dígito, en este caso volvemos aquí a la parte de ticker, y en este caso me voy a estimaciones para ver las estimaciones que dan los analistas para los próximos años. Fíjate que 2025, por ejemplo, se espera un crecimiento del 11, luego del 13, luego del 15, del 12 y del 19, que obviamente las estimaciones de analistas pueden estar equivocadas, por eso son estimaciones, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a crecer, pero más o menos sí podemos llegar a la conclusión de que esta compañía tiene la capacidad, por todas esas ventajas competitivas, vientos de cola, etcétera, etcétera, que puede crecer a tasas de doble dígito. Por tanto, si ya está ligeramente barata y todavía a lo mejor podemos adquirirla un poquito más barata, pues quizás podría ser algo positivo para nuestra cartera. Bien, pues en este caso, como te decía, vuelvo aquí al Trade Workstation, a la parte
de cadena de opciones, y aquí por ejemplo fíjate que tenemos que descartar lo que nos interesa o lo que no nos interesa. Tenemos primero que ver qué es lo que nos interesaría y qué es lo que no, para ver si nos saldría rentable para nuestra cartera. En este caso, si vamos por partes, dentro de las call, recuerda que es que quiero tener el derecho, si compro una call, quiero tener el derecho a comprar Google, en este caso, pues a X tiempo, a X temporalidad. Fíjate que la temporalidad de ahora mismo está a un día. Pero, por ejemplo, yo podría decir que quiero comprar las acciones o tener el derecho de aquí a 6 meses, de aquí a un año, por ejemplo, si yo ahora mismo no cuento con el capital total para poder invertir en la compañía. Obviamente, si yo creo que está barata, es el primer razonamiento. Si yo hoy a 186 creo que ya está barata y tengo el dinero para comprar las acciones, lo primero que tendrías que hacer es ir a mercado y comprar las acciones, porque si no tienes acciones y consideras que está barata, ya de por sí estarías cometiendo un error. Pero suponiendo que no tengas el dinero, pero aún así quieres invertir en Google, o mejor dicho, quieres tener la posibilidad, por tanto el derecho de invertir en Google en el mismo precio de ahora o más bajo a X tiempo, pues por ejemplo te podría interesar una compra de call. Por ejemplo, si tú dices, oye, que la compañía ahora mismo sé que está a 20 veces a 186, pero quiero comprarla un poquito más barata, por ejemplo a 180, pues el strike 180, fíjate que tendríamos en este caso, tal y como te he explicado anteriormente, tenemos que pagar 6,85 por acción de prima, que si esto lo multiplicamos, en este caso por el multiplicador, que es 100, fíjate que aquí, por ejemplo, pongo botón derecho, le doy aquí y busco la parte de aquí descripción, que está por aquí, fíjate, información sobre el instrumento, descripción, se me desglosa todo esto y fíjate que aquí, por ejemplo, sale el multiplicador de 100. Por tanto, ahí sale el multiplicador de 100 y esto lo tengo que multiplicar por 100 y luego por la cantidad de contratos. Si yo 6,75 lo multiplico por 100 y por un contrato son 675 que tengo que poner hoy para adquirir no el compromiso, sino el derecho a poder comprar las acciones de Google, en este caso a un día, por eso la prima es muy baja, pues a 180, cuando está a 186. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer esto mismo, pero ahora que tenga más sentido, de aquí a un año, por ejemplo, a finales de 2025, a diciembre de 2025, porque creo que la compañía va a seguir creciendo, pues fíjate que las primas aumentan y habría que pagar mucho más, 26,50 en el strike 180. Por tanto, si esto lo multiplico por 100, tendría que poner hoy de mi bolsillo $2.650. No tendría que poner los 18.000, pero sí tendría que poner los $2.650. Y obviamente piensa que para que yo empiece a ganar dinero tendría que ser a partir de que la compañía suba de los 180, porque yo pasaría a tener las acciones a 180, pero para compensar eso tendría que sumarle, en este caso, los 26,50 a los 180, es decir, que prácticamente me tendría que ir a los 206 aproximadamente, me tendría que ir 205, 206 para que a partir de ahí empiece a ganar dinero. Si crees que de aquí a final de año, con el crecimiento de la compañía, digamos que Google o Alphabet puede seguir creciendo, pues quizás esta puede ser una buena opción, porque pones una parte del dinero, no lo pones todo, pero tienes ese derecho de que si de aquí a final de año, por ejemplo, la compañía sube, pues tú solo has puesto un porcentaje más bajo, 2.600 en lugar de 18.000, y eso pues te podría beneficiar. Otra cosa que, por ejemplo, te podría interesar, ya que hemos visto que a lo mejor en el caso de Alphabet está barata, pues en vez de tener el derecho a comprar las acciones porque están baratas, lo otro que te puede interesar a lo mejor es tener la obligación de comprarlas, porque lógicamente si consideras que está barata, pues lo que quieres es comprarlas, no venderlas. A lo mejor tú querrías venderlas si consideras que está cara, pero en este caso con Alphabet, si tú consideras que está barata, como por ejemplo es mi opinión, pues en este caso, en vez de ir a la parte de derecho de compra, compra de call, pues en este caso me iría a la parte de obligación y me tendría que ir a los contratos put, donde en este caso la obligación sería la venta de put.
Es decir, que yo me comprometo, tengo la obligación de comprar las acciones de Alphabet a un precio determinado. Y en este caso, ¿cuál es el precio que a mí me interesa? Hombre, pues si vuelvo a poner aquí el mismo, por ejemplo, no me sale porque no está actualizado. Pero, por ejemplo, si yo quisiera comprarlas, tener la obligación de comprarlas a 175, quiere decir, yo ya a 186 considero que las acciones están baratas, pero no las compraría a 186, las compraría por obligación a 175, es decir, todavía más baratas de lo que están ahora por múltiplo, es decir, incluso podríamos llegar a calcular, como ya sabes y ya te he enseñado en el canal, lo que es la parte de múltiplo igual precio dividido entre los beneficios, podríamos calcular realmente qué múltiplo o a qué múltiplo estaría cotizando la compañía. Por ejemplo, si quieres calcularlo de forma rápida, 175, quiero saber a qué múltiplo estaría comprando las acciones de Google para ver si me resulta interesante. Si yo, por ejemplo, voy aquí a la parte de Google, es decir, a la parte de estimaciones, fíjate que, por ejemplo, se espera que para 2025 presenten unos EPS de 8,96. Por tanto, 8,96 quiere decir que yo me voy a la calculadora y pongo los 175 entre 8 y aquí lo tienes, pues con 96 o con 98, si queremos utilizar el normalizado, 8,98, pues esto quiere decir que estaría comprando Alphabet a 19 veces, pero ojo, estaría comprando Alphabet a 19 veces, no ahora, estaría comprando Alphabet a un año, es decir, a 309 días, por tanto estaría comprándolas o teniendo, en este caso, la obligación, me comprometo a comprarlas, pero a 19 veces de dentro de un año, pero de dentro de un año de hoy, con los beneficios de a final de año de 2025. Pero recuerda que en ese entonces lo que estimará el mercado serán los beneficios siguientes, no los de 2025, sino los de 2026, lo que realmente incluso yo estaría comprando la compañía todavía más barata. Es decir, que si me vengo aquí no tendría que mirar los 8,98 sino los 10,94 porque he puesto en este caso un contrato con una temporalidad a diciembre de 2025. 12 meses después, si quiero mirar el múltiplo forward, 12 meses después sería diciembre de 2026. Entonces tendría que mirar los 10,24 y si me vengo aquí a la calculadora, fíjate que ya cambia la película porque son 175 entre los 10,24, lo que quiere decir que el múltiplo al que estaría comprando Alphabet forward de 2026 sería a 17 veces. Y si no las compro a 17 veces porque tengo el compromiso, en este caso lo que hago es recibir una prima. ¿Qué prima estaría recibiendo? Pues una prima de 11,65, que recuerda que esto por el multiplicador de 100 y por un contrato son 1165. Si yo quiero saber cuánta rentabilidad me estaría llevando por la prima, además de comprar las acciones de Alphabet a 175, que son 17 veces per forward de 2027, 26 en este caso, que sería otro año más, pues en este caso fíjate que compraría las acciones más baratas y si no, o si también se compraran, recibiría una prima de 1.165. Entonces, ahora quiero saber qué rentabilidad es esta. Por tanto, yo vengo aquí y sabes que es 1.165 porque se multiplica por 100 y aquí en este caso sería 175 por 100 de multiplicador, 17.500. Por tanto, vengo a la calculadora. Y aquí lo que voy a hacer es poner los 1.165, esto lo divido entre los 17.500, que es la exposición total, quiere decir que yo recibiría una rentabilidad por adquirir esta obligación del 6,6%. Es decir, que recibo por una parte una rentabilidad del 6,6% en primas y aparte tengo la obligación, pero es que es una cosa que yo ya he visto que me interesa, tengo la obligación de comprar las acciones de Alphabet que ya están baratas a 186, pues tengo la obligación de comprarlas a 175, que es en este caso 17 veces per forward de 2026, es decir, todavía más barato de lo que estaría ahora, porque recuerda que a medida que vaya pasando el tiempo, si esta compañía sigue presentando cada vez mejores beneficios y
creemos que esta compañía cada vez va a seguir creciendo, pues obviamente, aunque paguemos el mismo precio cada vez más tarde, significa que la estamos comprando más barata. Por tanto, la compramos más barata y encima recibimos un 6,6%. Y esto aparte de lo que pudiera llegar a subir la acción de Alphabet si es que ya tienes acciones de la compañía en tu cuenta o en tu cartera. Por tanto, como ves, aquí tendrías un upside bastante interesante porque, por ejemplo, si la compañía, como vimos anteriormente, más o menos se espera un crecimiento en EPS y podemos esperar que el crecimiento del precio en el mercado pues más o menos vaya creciendo igual. Si aquí vemos que los beneficios más o menos esperamos que crezcan un 11 y luego un 13%, es decir, a doble dígito, piensa que con esta estrategia nos llevaríamos el crecimiento de las acciones y aparte ese 6,6% extra en primas. Por tanto, esto, como ves, la venta de put o en este caso la compra de call para una compañía que consideramos que ya está barata, pues puede ser interesante, pero como ves son dos situaciones diferentes donde en este caso o ponemos una parte primero porque no tenemos todo el capital, ahí sería, por ejemplo, cuando o para que tenga sentido, o en otra parte sería recibir primas o querer comprarlas más baratas. Ahora bien, una vez has visto este ejemplo, te voy a poner otro segundo ejemplo donde en este caso podríamos estar o podríamos debatir por una compañía que muchos consideran que a lo mejor puede estar cara, y en este caso te estoy hablando de la compañía de Nvidia. Si pongo aquí en este caso Nvidia, puedes ver cómo la compañía, por supuesto, vengo aquí, selecciono el subyacente y lo selecciono aquí, ¿vale? Pues puedes ver que la compañía de Nvidia, que es una compañía que, como ya sabes, te he traído en el canal y que obviamente esta compañía también para muchos es verdad que ha tenido un crecimiento enorme y para los próximos años se espera que siga teniendo vientos de cola, pero hay muchos que consideran que a lo mejor, digamos, que podría estar cotizando a lo mejor a un múltiplo exigente. Entonces aquí, ojo, depende, como digo, de tu razonamiento. Si sigues pensando que Nvidia es una compañía que quieres mantener en cartera, pues en este caso la estrategia que te voy a plantear ahora no tendría sentido para ti. Pero si, por ejemplo, si consideras que está cara, pues aquí en este caso ahora tendrías que pensar en vender las acciones precisamente porque lo que quieres es, ya consideras que está cara, entonces lo que tiene sentido es, en vez de ir al mercado y venderlas, donde obviamente obtendrías una rentabilidad, pues aquí con las opciones podrías obtener aproximadamente un extra que sea un adicional a la rentabilidad por venderlas caras. Bien, en este caso y aquí es importante, como digo, el argumento de peso que le pongas a tu tesis. En este caso, si tú crees que la compañía está cara, obviamente se supone que está cara ahora. No va a estar cara dentro de un año, dentro de 2 años, porque tú no sabes a qué precio va a estar dentro de un año o dentro de 2 años. Por tanto, se supone que tú tienes intención o te estás planteando vender las acciones de Nvidia, que ojo, no digo que lo hagas, simplemente es la teoría del ejemplo que te estoy poniendo. Si tú piensas que ya está cara, obviamente tienes pensado venderla ahora o en los próximos días o en las próximas semanas, porque a lo mejor tú consideras que ya está a un múltiplo exigente. Bien, pues en este caso, con todo lo que te he enseñado en el canal, verás que realmente lo que tenemos que buscar ahora es cómo podemos vender. Y en este caso recuerda que en los contratos call hay una parte que vende y en los contratos put también hay una parte que vende. Solo que aquí lo que cambia es, dependiendo de si compras o si vendes, tendrás en una parte el derecho a vender y en otra parte tendrás la obligación a vender. Bien, en los contratos put, como es un contrato de venta, el que tiene el derecho es a vender. Por tanto, si tú crees que la compañía, por ejemplo, va a bajar mucho, pues en este caso te irías o deberías irte a la parte de compra de put, es decir, tener el derecho a vender. Tienes que pagar una prima, ¿para qué? Para vender las acciones a el strike, es decir, lo más caras posibles ahora mismo o incluso un poquito por arriba para intentar rascar un poquito, pero aquí ves que obviamente como está in the money, que ya te lo expliqué en la clase anterior, es decir, donde realmente estarías dentro del dinero, ya estarías ganando, pues obviamente esto quiere decir que las primas serían más altas. Aún así,
que esto se suele utilizar más como cobertura que realmente como venta, pero piensa que si tú, por ejemplo, quisieras vender las acciones de Nvidia a 140, ves que la compañía ahora mismo está cotizando, aquí te lo enseño, a 135,70, si me quito un momento la cámara, ves lo último negociado, 135,69, vamos a redondear a 135 en este ejemplo. Por tanto, si la compañía está cotizando a 135, tú la quieres vender con un pequeño upside, por ejemplo 137, 138, 140, quiere decir que tú tendrías que, en este caso, compra de put, pues pagar. Recuerda que si quieres tener el derecho tienes que pagar pues 9,70 por acción. Recuerda que aquí tenemos que mirar el multiplicador, para eso vengo aquí y busco la parte de información, descripción, y aquí ves que en este caso está el multiplicador que es 100, como puedes ver ahí. Por tanto, quiere decir que esto, si lo multiplicamos por 100, tú te comprometes, o en este caso más que te comprometes, no, tienes el derecho a vender las acciones a 140, pero tienes que pagar 9,70 por el multiplicador, que son 100, 970, por un contrato tendrías que pagar $970. ¿Para qué? Tendrías que pagar $970 para poder vender las acciones a 140, estando en 135. Por tanto, a ti, ¿tú qué crees que es el por qué quieres vender las acciones? En este caso, porque consideras que está cara y quieres venderlas un poquito más caras, pero obviamente fíjate que la mentalidad en las put, en las compras de put, no es que realmente quieras sacarle un extra, sino más bien es que piensas que va a bajar o que va a caer el subyacente precisamente porque empezarías a ganar más dinero a medida que fuera bajando. Por tanto, en este caso, si tú crees que Nvidia está cara, pero no solo te vale con que esté cara, sino te vale que esté cara, pero que además crees que va a bajar en el corto plazo, pues entonces claro que aquí sí tendría sentido hacer una compra de put precisamente donde pagas esos 975 y luego si va bajando, pues al final la operación inversa sería la compra, donde se compraría más barato y tú te llevarías la diferencia. Por ejemplo, si tú crees que de aquí a 6 meses, a 7 meses, a 2 meses, la compañía puede bajar un 10, un 15, un 20%, por ejemplo, con todo esto que te he explicado de DeepSeek, lo de la inteligencia artificial china y cómo puede afectar todo esto a compañías como Nvidia, etcétera, etcétera, y crees que la compañía Nvidia se va a desplomar, pues en este caso podría ser una buena opción vender un poquito más arriba, por ejemplo, a las 140 o incluso las 135 si tú ya lo tienes al precio de ahora, para, en este caso, ya no sería con la mentalidad de intentar sacar un extra, sino más bien como protección para tu cartera, porque en este caso tú tendrías el derecho a vender las acciones, que obviamente eso haría que tengas que pagar una prima por ese derecho, pero aquí donde empezarías a ganar dinero es si la acción se desploma. Mientras que la otra parte, es decir, dentro de las call, el que tiene la parte, y aquí sí es obligación, recuerda que como las call es un contrato de compra, pues el que tiene el derecho es a comprar y la contrapartida es el que tiene la obligación a vender. Por tanto, en este caso, aquí sería la venta de call, que en este caso ahí sí sería para a lo mejor intentar rascar un poco más e intentar vender las acciones un poquito más por encima de lo que realmente están ahora. Si por ejemplo la compañía está a 135 como puedes ver aquí, pues obviamente fíjate que si tú quieres venderlas a 140, pues en este caso recuerda que como es una obligación, tú recibirías 5,45. 5,45, que en este caso si lo multiplicas por 100 y por un contrato, recibirías 545. Todo esto, como puedes ver, por supuesto, a 15 días, pero que esta temporalidad se puede cambiar y podrías recibir más, lo que quiere decir que aquí, por ejemplo, podría estar interesante decir, bueno, si estamos en febrero, pues yo creo a lo mejor que para marzo, abril, es decir, por ejemplo, para dentro de 2 meses, pongo aquí, por ejemplo, para 50 días, 50, o aquí, por ejemplo, 63 días, es decir, para el 17 de abril, pues yo a lo mejor quiero vender las acciones de Nvidia, fíjate cómo llegaron a tocar casi pico, por ejemplo, a 150. Pues si yo voy al strike 150, quiero venderlas, quiero tener la obligación a venderlas, pues cobraría 675, como puedes ver aquí, y tiene sentido que de aquí a 2 meses, si la compañía sube
y las tengo que vender, pues obviamente recibiría 675. Si yo aquí, por ejemplo, me voy a la parte de la calculadora, porque es importante calcular tanto la parte de exposición como también la prima que recibiría, fíjate como te decía que estos 6,75 en este caso por 100 y también al mismo tiempo por un contrato son 675 y fíjate que aquí si es el strike como es el de 6,75 el 150 que ahora ha cambiado a 6,80 pero fíjate que sería el strike 150 pues sería 150 por 100 acciones 15.000 euros o 15.000 dólares. Por tanto esto lo divido entre 15.000 y esto quiere decir que al final recibiría yo digamos, una rentabilidad por prima del 4,5%. Dicho de otra manera, que aquí realmente me estaría llevando yo un 4,5% de prima o las vendo, me comprometo a venderlas a 150 y las acciones están en 135. Pero recuerda que la mentalidad que tienes que tener aquí es que ya consideras que Nvidia está cara a 135. Por tanto, tú recibirías dinero, un 4,5% y adicionalmente las venderías no a 135, sino a 150. Por tanto, te llevarías el upside de 135 a 150 más ese 4,5% de prima a 2 meses. Y si no se te termina vendiendo, pues obviamente eso quiere decir que solo te llevarías la prima, pero si lo vendes es porque obviamente la acción ha subido más de esos 150 y por tanto te llevarías estos 4,5% de rentabilidad más lo que haya subido la acción de 135 a 150. Obviamente recuerda, como te he explicado en vídeos anteriores, que en la parte de obligación, es decir, en la parte de las ventas donde estás obligados, tienes que tener, en este caso de aquí, en la parte de las call, las acciones, porque si no tienes las acciones no puedes vender nada que no tienes y por tanto ahí sí existe el riesgo ilimitado, pero si tienes las acciones no existe riesgo ninguno, porque lo único que pasaría negativamente es que dejarías de ganar más si sigue subiendo el subyacente, pero dejar de ganar no es lo mismo que perder de forma ilimitada, mientras que por la parte de las put, la venta de put, pues en este caso tendrías que tener el dinero, porque tienes la obligación a comprar esas acciones al precio que tú has dicho. También es verdad que tal y como te he comentado en el vídeo anterior, resulta que dependiendo del tipo de contrato, pues puede ser que tengas la posibilidad de llegar o no a venderlas o a quitarte las opciones antes de vencimiento. Por ejemplo, si yo vengo aquí y tú, por ejemplo, pinchas en este caso y vamos a ver el histórico o aquí, por ejemplo, la descripción, puedes ver por cómo aquí nos sale mucha información y si bajo un poco más, ves que aquí te pone método de compensación, entrega física y luego debajo estilo de ejercicio estadounidense. Hay dos tipos de opciones, europeas o estadounidenses. Las europeas estás obligado a llegar a vencimiento. Por tanto, esas a priori no te deberían de interesar. Las estadounidenses tú puedes adquirir el compromiso, es decir, la obligación o el derecho hoy, pero no estás obligado a llegar a vencimiento, sino que a mercado puedes venderlas o comprarlas, es decir, hacer la operación contraria de la que has hecho y ese contrato pasaría a tenerlo otra persona. Obviamente ese contrato siempre llega a vencimiento, pero tú podrías intercambiarlo en el mercado. Con las estadounidenses, estilo de ejercicio, si escoges, y recuerda que esto es un riesgo, si recoges o escoges el estilo de ejercicio de una opción que sea europea, tienes que llegar a vencimiento. Y si a lo mejor tú por lo que sea no quieres llegar a vencimiento porque no quieres vender las acciones, porque no quieres comprarlas o por lo que sea, pues estás obligado a hacerlo. Por tanto, ahí existe un riesgo que también tienes que valorar. Y hasta aquí, como ves, con estos dos ejemplos reales te he mostrado todo lo que te he ido enseñando en este curso de opciones, donde en los 3 capítulos te he ido enseñando tanto qué son los tipos de contrato que hay, diferencias entre derecho, obligación, qué es la prima, cómo calcularla, también la exposición y también cuándo comprar dependiendo del tipo de contrato o el posicionamiento, in the money, at the money, out of the money y cómo hace que varíen las primas, que todo esto es importante y
en mi opinión, es lo básico que debes saber para empezar a operar con opciones financieras. Por supuesto, con estos dos ejemplos no quiero decir que te esté invitando a que hagas estas operaciones, ni mucho menos. Tú tienes que valorar si te merece la pena invertir a través de opciones financieras o no, dependiendo de los conocimientos que tengas. Y obviamente, si no estás familiarizado con las opciones financieras, te invito a que vuelvas a repasar el curso para que entiendas un poquito más y le puedas sacar ventaja al mercado. Y espero que este curso te haya ayudado a entender mejor de forma básica qué son las opciones financieras y cómo puedes aplicar diferentes estrategias para maximizar tu rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido el último capítulo del curso básico de opciones y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.